¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este programa PDVSA Deportes, el programa que puedes sintonizar a través de todas nuestras redes sociales, @PDVSA Piso TV por Twitter, por Instagram, PDVSA TV Multimedios en nuestro canal de YouTube. Y bueno, el programa de hoy especial referente a lo que fue el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo fue el desenlace de Venezuela en los cuartos, semifinal y final. Y para eso tenemos el día de hoy al sabio del béisbol, como lo bautizamos aquí en PDVSA TV, Leandro Cisneros. Vaya, clase de bienvenida. Muchísimas gracias, Jefferson, y por supuesto contentos de estar nuevamente en PDVSA TV para hablar de béisbol. Lamentablemente debemos iniciar con una noticia muy poca o que no ha sido tan grata para nuestro país, la derrota de Venezuela en los cuartos de final ante los Estados Unidos, y luego sí estaremos analizando el desenlace final de lo que fue el Clásico Mundial de Béisbol 2023, que cumplió con las expectativas al máximo de los fanáticos del béisbol y de todo el comité organizador de lo que fue este Clásico 2023. Exactamente, bueno, terrible noticia para todo el país, para todos los amantes del béisbol. Venezuela, que viene de perder una final de Serie del Caribe. Todo el mundo tenía la esperanza, tenía la expectativa de que Venezuela resultara campeón en este Clásico Mundial, ya que tenía un equipo soñado, tenía el mejor equipo, por así decirlo, de todos los tiempos con el que ha podido participar en un Clásico Mundial. No se logró el objetivo, hay muchos comentarios en las redes sociales, error de Omar López, no fue error de Omar López, el pitcher, o sea, muchas cosas. Leandro, pero háblanos tú un poco, dinos, ¿cómo tuviste ese partido? ¿Cómo tuviste el desarrollo? Sí, yo creo que para conversar en principio acerca de este juego de cuartos de final ante los Estados Unidos, debemos iniciar diciendo lo que tú mencionabas anteriormente. Para muchos, esta selección venezolana del Clásico 2023 es la mejor que se ha presentado en este tipo de eventos. Ya sabemos que la mejor actuación de Venezuela fue en el 2009, cuando caímos derrotados ante Corea en semifinales. Lamentablemente en esta oportunidad, a pesar de tener la mejor selección, no pudimos llegar a semifinales. Sin embargo, yo me quedo con algo que debemos rescatar, y es el espíritu, es la responsabilidad que mostraron estos peloteros venezolanos. En esta oportunidad sí se notó que ellos estaban comprometidos con la palabra que llevaban en el pecho, que estaban comprometidos con el país, que estaban deseando traer a nuestro país esa copa de campeones en el Clásico Mundial de Béisbol, y eso es lo que debemos rescatar. Quizás en lo deportivo, en otros años, habían peloteros con más o menor calidad deportiva, no lo sabemos, pero en esta oportunidad eso, el compromiso, las ganas que colocaron los peloteros y la importancia que le dieron a Venezuela como país es lo que hizo diferente a esta selección venezolana de béisbol. Ahora sí podemos analizar un poco lo que fue deportivamente ese juego ante los Estados Unidos, un juego sumamente parejo, que sí, termina el desarrollo con un batazo de Grand Slam por parte de Trea Turner, con un batazo de 4 carreras, pero la diferencia fue muy corta en el marcador, a pesar de ser un partido muy cerrado, sumamente cerrado, donde los Estados Unidos tuvo que poner lo mejor de su picheo de relevo para tratar de ir conteniendo los bates venezolanos. Y bueno, y lamentablemente es cierto lo que tú mencionas, que en las redes sociales hay un auge en cuanto a opiniones negativas alrededor de lo que sucedió allí, y sobre todo el octavo capítulo, ese fatídico octavo inning. Venezuela estaba arriba en el marcador 2-0, y parecía que iba a ser la pizarra definitiva, que Venezuela tan solo estaba 6 out de completar su pase a semifinales, y se venía muy cerca también una posible final. Sin embargo, sí, lo que muchos tildan de un error para Omar López fue el haber dejado a José Quijada abrir nuevamente el octavo episodio. Ya él venía de enfrentar a Kyle Tucker en el séptimo inning, lo retiró con ponche, un ponche también un tanto polémico, estaba bastante alto en su recta, José Quijada, y bueno, lo dejaron enfrentar, o lo dejaron iniciar el octavo episodio. Aquí hay un detalle importante y que debemos revisar con las reglas. Debemos recordar que todos los lanzadores, relevistas o abridores, tienen que enfrentar a un mínimo de 3 bateadores. Esta es una regla universal ya prácticamente en el béisbol. José Quijada enfrentó únicamente a Kyle Tucker en el séptimo episodio. Al abrir el octavo, hay que hacer una salvedad. En ese séptimo inning tú podías retirarlo porque había finalizado el episodio. Correcto. La regla quedaba hasta allí. Pero al tú utilizarlo en el octavo, tenías que permitirle a él, mínimo, para cumplir con la regla, enfrentar a 2 bateadores en este mismo octavo episodio, y fue donde comenzó a enredarse toda la situación. Lamentablemente el descontrol se hizo presente para José Quijada, llenó las almohadillas con un boleto, un batazo de Pete Alonso,
que fue prácticamente fortuna para los Estados Unidos. Un batazo a predios cortos del jardín derecho, le dio muy mal, estaba dominado Pete Alonso, pero logró envasarse, así es el béisbol, esto es deporte, y logró envasarse de esa manera, con fortuna. Luego el golpeado del siguiente bateador por parte de José Quijada llenaba las bases y dejaba todo el ambiente justamente para lo que pudimos ver. Silvino Bracho fue el designado por el manager Omar López para tomar las riendas de esa situación. Ya se había enfrentado Silvino Bracho a una situación similar en el primer juego de preparación ante el equipo de los Astros de Houston, 3 hombres en base sin out, y logró solventar esa situación. También es cierto que muchos fanáticos en las redes sociales dicen que se equivocó Silvino Bracho. Tenía ya a Trea Turner en cuenta de 0 bolas y 2 strikes, lo había manejado con la recta de forma constante en estos 2 picheos iniciales, pero trató de descolocarlo con un picheo lento, con un cambio que se le quedó colgado en todo el centro del plato, y bueno, el desenlace fue cuadrangular y lo que ya todos estamos lamentando. Exactamente, y como tú dices, ya tenía todo bajo control, por así decirlo. Estamos hablando de Turner, que viene de hacer un espectáculo en toda esta serie mundial. No se está enfrentando a cualquier bateador. Sí, bueno, mal, no es equivocación, un lanzamiento, como todo, lo batió, Grand Slam, y bueno, decisivo. Sí, yo creo que simplemente es el deporte, es el béisbol. Puede ser un error para Silvino Bracho, yo le doy toda mi confianza a lo que hizo Silvino Bracho. Después resolvió ese mismo octavo episodio, incluso con 2 ponches. Él trató, como dijimos anteriormente, de sacar de paso a Trea Turner. Lo había dominado o lo había hecho fallar en dos strikes anteriores con la recta, y trató de, con el cambio, salir o sacarlo de paso como bateador. Pero algo que hay que explicar acá también, la recta de Silvino Bracho llega con un promedio de velocidad de 92 millas por hora. El cambio de Silvino Bracho tiene un promedio de 86 millas por hora. No se generaba o no generan esos lanzamientos el contraste que deseaba Salvador Pérez detrás del plato, y es allí donde hace el ajuste Trea Turner y termina conectando cuadrangular. Simplemente no hubo ese contraste de velocidades que deseaba el receptor venezolano para poder sacar de paso al bateador de los Estados Unidos. Pero lo que tú dices es cierto, estábamos enfrentando al mejor bateador de la última parte del Clásico Mundial de Béisbol. Al siguiente día sacó 2 pelotas ante Cuba, vimos ayer conectar otro cuadrangular, terminó él empatando el récord de jonrones en un Clásico Mundial de Béisbol. Además, es el pelotero que esta temporada sumó el contrato de mayor cantidad de dinero, casi $300 millones. Trea Turner firmó con los Phillies de Filadelfia. El desarrollo profesional de Trea Turner nos deja ver que realmente es un bateador consumado en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ahora que nombres eso, hablando ayer cuando el primer cuadrangular de Turner me hizo recordar a Josh Kroger cuando estuvo con los Leones del Caracas. Un bateador que, donde hacía contacto con la pelota, iba a la calle. Sí, cuando estás en tu mejor momento en el béisbol, así le des mal, vas a conectar imparables, y es lo que estaba viviendo Trea Turner al final de este Clásico Mundial de Béisbol. Se convirtió en la figura ofensiva del equipo de los Estados Unidos, plagado de estrellas. Además, no era Mike Trout. El equipo soñado, como dicen en el Clásico. Pero la cara de ese equipo pudo haber sido Mike Trout, y vamos a hablar de eso, de lo que pasó en la final del Clásico Mundial, pero no, fue Trea Turner quien en medio de ese poderoso line-up terminó erigiéndose como la figura de los Estados Unidos, y a eso fue lo que tuvo que enfrentarse Silvino Bracho, y bueno, simplemente victoria en ese momento. Exactamente. Y cambiando del picheo, ¿cómo tuviste la defensiva? Vimos que Altuve, como tú lo nombraste en el programa anterior, no ha presentado su mejor partido, y eso lo pudimos notar también en ese partido de semifinal. Sí, es que lamentablemente también fue un juego donde hubo ciertos detalles defensivos, no solamente el de Altuve, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante en el compromiso, pero ese primer episodio de las 3 carreras donde no pudo Martín Pérez dominar a los bates de los Estados Unidos, también tuvo un pequeño error en lanzamiento desde los jardines de Ronald Acuña Jr. Terminó metiendo la pelota en el dugout venezolano, y eso permitió la primera carrera del equipo de los Estados Unidos. Y luego par de lances que no tienen explicación por parte de José Altuve. No estamos acostumbrados a ver además de esa forma a José Altuve a nivel defensivo, y allí también estuvo cierta diferencia. Y yo también pudiese decir, Jefferson, que hubo cierta fortuna por los bates de los Estados Unidos, porque a Martín Pérez en ese primer episodio nunca le conectaron un batazo contundente. Fueron batazos bien colocados, batazos con poca fuerza, pero que realmente se veían un tanto dominados los bates de los Estados Unidos. Pero bueno, al final tuvo que salir Martín Pérez apenas sacando un out en el primer episodio, y por allí se fue el compromiso. Sí, bueno, ya todos sabemos el resultado de
de ese partido. Vamos a pasar ahora, Leandro, a lo que fue la semifinal. Cuba, Estados Unidos, semifinal. Un juego donde Cuba no tuvo oportunidad en ningún momento. Sí, el juego de Estados Unidos-Venezuela nos iba a dar el rival para Cuba en las semifinales. Terminó siendo los Estados Unidos y como tú dices, es cierto, no hay mayor análisis acá. El picheo cubano no pudo ante la ofensiva de los Estados Unidos, a pesar de que la ofensiva de Cuba conectó 12 imparables por 14 de los Estados Unidos, pero no pudieron fabricar. Estados Unidos terminó fabricando 14 carreras con 14 imparables y Cuba con 12 hits conectados solamente logró fabricar 2 carreras. La única explicación acá, el picheo cubano, a pesar de ser un picheo, en esta oportunidad sí es diferente a lo que pasó en la Serie del Caribe. En el Clásico Mundial, Cuba sí tenía peloteros con mucho roce profesional, incluso contaba con peloteros que pertenecen a granjas o a equipos del sistema de Major League Baseball. Pero acá el picheo sí demostró que estuvo muy por debajo de la ofensiva poderosa de los Estados Unidos. Y ahí no hay mucho que analizar, simplemente el Estados Unidos superó en cuanto a ofensiva al picheo cubano. Exactamente, Estados Unidos podemos decir que estuvo en esta Serie del Caribe un bullpen casi perfecto. Sí, y a eso se tuvo que enfrentar Venezuela, o eso lo pudimos evidenciar en el juego ante Venezuela, donde prácticamente los lanzadores de Estados Unidos que estaban dispuestos para los innings finales eran prácticamente imbateables y lo terminamos viendo. Bueno, ayer también, aunque ya vamos a hablar de la final, ayer también tuvimos una pequeña muestra de lo que era ese bullpen, pero ya el daño estaba hecho. Exactamente, al igual que vimos, partido que estuvo muy cerrado, Japón-México. Interesante, un juego donde México parecía que iba a dar la campanada, que iba a dar la sorpresa en este Clásico Mundial de Béisbol. De hecho, estuvo a punto hasta el 9º episodio de llevarse la victoria con diferencia de una carrera, pero fue donde Japón comenzó a demostrar su categoría y ser uno de los países que tiene una liga profesional de béisbol con mayor dominio, con mayor arraigo y con mayor profesionalismo, por llamarlo de alguna manera, el béisbol japonés, y donde terminó volteando el compromiso y dejando en el terreno al equipo de México un batazo contra la pared, además del hombre o del bateador japonés que más cuadrangulares había conectado en la liga, en la NPB la temporada pasada, Murakata, con 56 cuadrangulares. Esta vez no fue jonrón para definir ese juego, pero la estrelló contra la pared y anotaron las 2 carreras necesarias para dejar en el terreno a México. Exactamente, y bueno, ayer lo pudimos ver nuevamente demostrando el talento, conectando el primer cuadrangular ante Estados Unidos. Sí, recuerdo ese momento, ayer en la final contra los Estados Unidos decíamos, oye, Murakata necesitaba demostrar que sí es el hombre del poder en el Japón. Él viene de ser triple coronado en la liga japonesa. Y más valioso de la final la temporada pasada, así que está muy bien informado, oye. ¿Te gusta el béisbol japonés? Se nota, pero sí, es cierto, viene de ser el hombre más destacado de la temporada pasada en el béisbol de Japón. Y a pesar de que ha tenido, o sea, no fue su mejor clásico. Él ha estado un poco frío, pero dio los batazos oportunos para decidir los partidos, ¿no? Nuevamente el novato del año del Clásico Mundial de Béisbol. Sí, es cierto, porque es que Murakata no había conectado ni siquiera 56 jonrones la temporada anterior y en el Clásico Mundial no había conectado cuadrangulares hasta la semifinal y la final, donde sí terminó demostrando su poder. Ese batazo que estrelló contra la pared ante México y el primer cuadrangular que conectó en el Clásico Mundial lo hizo para acercar en el marcador a Japón ante los Estados Unidos en la final, y luego, bueno, ya vimos el desarrollo de ese juego que terminó en victoria para Japón. Exactamente, un partido pero muy cerrado, el partido más cerrado que se pudo visualizar en este Clásico Mundial. El picheo de Japón, impresionante. Aunque parezca paradójico, fue un compromiso donde estuvo marcado por el buen picheo y el cuadrangular. Y digo que va a resultar paradójico porque, oye, si hay buen picheo, ¿cómo puedes decir que el juego estuvo marcado también por los cuadrangulares? Pero es que así fue el juego. No hay otro tipo de explicaciones. Prácticamente las carreras, a excepción de la segunda de Japón, todas vinieron productos de cuadrangulares. Y allí donde Japón demostró nuevamente su categoría de equipo profesional campeón. Exactamente, y eso fue al primer lanzamiento, jonrón de Japón. Bateando después Estados Unidos, primer lanzamiento, Turner, jonrón otra vez. Ahí en ese momento fue cuando recordé a Josh Kroll que te decía. Eso fue todo un espectáculo el partido de ayer. Se te ve tu categoría de fanático de los Leones del Caracas. Vaya comparación con Josh Kroll, pero también, por supuesto, de los importados
que marcó una época en el béisbol venezolano. Y es cierto, bueno, ya además del cuadrangular de Murakata, también anoche ante Estados Unidos, Okamoto por Japón también terminó conectando un cuadrangular importante por parte de los Estados Unidos, porque también debemos mencionarlo, Trea Turner parecía nuevamente la figura de este juego, conectó cuadrangular para adelantar en el marcador a los Estados Unidos, y luego Kyle Schwarber al final del compromiso también conectó un cuadrangular que por allí iba empatando o iba poniendo muy cerca las acciones para Estados Unidos, pero sucedió algo y aquí vamos a marcar la diferencia. El nombre que le dio el campeonato a Japón fue Shohei Ohtani, y lo que hizo al final de este compromiso simplemente diciendo: señores, soy el mejor pelotero del béisbol en el mundo actualmente, se llama Shohei Ohtani. Exactamente, lo pudimos presenciar que sus lanzamientos no bajaban de las 100 millas. Sí, vamos a iniciarlo de esta manera, mira. Los que estaban presentes en el Loan Depot Park de Miami anoche pudieron ver algo sin precedente alguno en el mundo del béisbol. ¿Por qué? Shohei Ohtani en el 8º episodio estaba esperando turno para consumir, o estaba en el círculo de espera para consumir su turno. No logró consumir su turno allá, se fue al bullpen a iniciar sus calentamientos para tratar de venir luego en el siguiente episodio. Cuando pasó el innings, regresó, tomó su turno, hizo de corredor, anotó una carrera, terminó, regresó nuevamente al bullpen, terminó su preparación como lanzador y regresó a la lomita para finalizar el compromiso. Eso es algo que simplemente a los fanáticos, a los amantes del béisbol nos deja una sonrisa sublime. O sea, eso jamás se había visto de esta manera, y termina siendo Shohei Ohtani el jugador más valioso, tanto por lo que hizo como lanzador como lo que hizo como bateador. Y para finalizar ese enfrentamiento entre Shohei Ohtani y Mike Trout, las dos caras visibles del béisbol actual, la figura, el hombre ídolo en los Estados Unidos, Mike Trout, para muchos el mejor pelotero del mundo, hasta que llegó Shohei Ohtani al béisbol de las Grandes Ligas, convirtiéndose en un pelotero destacado tanto. ¿Por qué? Porque puede lanzar, y lo decíamos anteriormente, y puede batear. O sea, te puede fácilmente lanzar unos hit no run y sacar dos pelotas en el mismo compromiso como bateador. Entonces, sí, eran las dos caras visibles del béisbol, y allí se estaban enfrentando. Par de rectas centellantes de Shohei Ohtani, una slider que no pudo abrochar Mike Trout, y simplemente se cerró el Clásico Mundial de una forma magnífica, que yo creo que ni los mejores escritores de Hollywood hubiesen esperado un final como este. Exactamente, y bueno, pudimos presenciar que en lo que fue todo este Clásico Mundial, Japón tuvo un juego perfecto. Japón invicto, o sea, no tuvo pérdidas. Japón fue superior ante todos los rivales. Sí, segunda vez que se presenta en un Clásico Mundial, que el equipo campeón termina de transitar el Clásico sin derrotas, completamente invicto. Anteriormente, en el Clásico 2013, República Dominicana también pudo coronarse campeón de forma invicta, pero bueno, ya viene Japón ahora a decir: oye, cuando se habla de béisbol en el ámbito global, Japón es el país a donde deben su tercer clásico mundial, ¿no? Tercer clásico mundial de béisbol. Y siendo el actual campeón, este es el segundo. No, frente al actual campeón, o bueno, a lo que era en ese momento el actual campeón, que eran los Estados Unidos. Ellos habían terminado como campeones en la edición de 2017, pero también es Japón el único equipo que ha logrado en la historia de los clásicos mundiales un bicampeonato. Lo hizo en las dos primeras ediciones del Clásico Mundial, y ahora se convierte en el monarca. Simplemente Japón es el equipo al cual se le debe ganar cuando se habla del Clásico Mundial de béisbol. Eso es una tarea pendiente para Venezuela. Eso es correcto, y bueno, ya saben, esto es PDVSA Deportes, hablando del Clásico Mundial. Tenemos muchas sorpresas, vienen muchas sorpresas por ahí, Leandro, vienen muchas cosas muchos temas a nivel nacional referente al deporte, muchas disciplinas. Estamos en todos los preparativos, y ya saben, nos tienen que seguir a través de nuestras redes sociales, @PDVSA Piso TV, por Twitter, por Instagram, PDVSA TV Multimedios en nuestro canal de YouTube. Ahí el deporte apoderado de este canal, ¿no? Y nosotros felices de traerle la actualidad del mundo deportivo de Venezuela a través de PDVSA Deportes. Siempre que haya un acontecimiento deportivo en nuestro país, nosotros vamos a estar allí tratando de llevar lo que sucede en el ámbito deportivo. No solamente en lo que ya ha sucedido a nivel profesional, también vamos a tratar de abocarnos a ese deporte olímpico, al deporte de las masas en nuestro país. Así que manténganse pendientes de lo que sucede alrededor de PDVSA TV, porque el deporte está presente en nuestro canal. Exactamente, y bueno, para finalizar, Leandro, un placer volver a compartir la pantalla contigo, aprendiendo un poco más en cada programa, aprendiendo de ti. Y bueno, esto es PDVSA Deportes.
Gracias, Leandro. Un placer siempre compartir aquí contigo. Para mí igualmente agradecido de su invitación y siempre dispuesto a estar en nuestra casa. Bueno, para finalizar, me reclama el equipo de producción pidiendo un saludo, que hace un excelente trabajo, a los camarógrafos técnicos, todo el personal que labora dentro de esta planta. Excelente trabajo. Esto es PDVSA Deportes y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy.